Precisamente un día como hoy, pero del año 2021, nos dieron la maravillosa noticia que nos habían aprobado las visas para venir a Canadá. Mi esposa como estudiante y yo con permiso de trabajo. Hoy, ya casi 3 años después, estamos muy agradecidos y muy contentos de estar acá en Canadá. Ambos trabajando, nuestros hijos en la escuela se sienten de lo más bien y tenemos una vida de la cual estamos muy orgullosos, muy agradecidos y cada día le seguimos poniendo ganas para seguir hacia adelante. En unos videos anteriores te estuve comparando las mejores y principales ciudades de Canadá, cómo son sus precios, cómo son las oportunidades de trabajo, cómo es la cultura y las personas que viven en estas ciudades, para que te pudieras hacer una idea de cuáles son las ciudades más convenientes o cuáles son sus principales características para que tú decidas cuál es la que más te conviene y así te puedas trazar tu plan y tu meta de venir a Canadá en este 2024. Sí, porque como mismo yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Y el día de hoy vamos a tener un video súper interesante donde no vamos a estar comparando ciudades. Vamos a estar comparando dos países que yo considero que son de los más importantes para los cuales tú podrías migrar en este año 2024. Quédate hasta el final del video y veamos de qué va esto. Bienvenidos una vez más a tu canal Qué Volada Serie. Como te dije al inicio, el día de hoy vamos a estar comparando dos países que yo considero que son de los más importantes a nivel mundial para nosotros los latinos migrar en este 2024. Dos países que se parecen mucho y que tienen una cultura muy parecida, pero a la misma vez son dos países bastante diferentes. El primero, Canadá, por supuesto, uno de los mejores países del mundo, donde yo vivo actualmente ya hace casi 3 años. Y el otro país que vamos a estar comparando es su hermano mayor, el vecino del sur, Estados Unidos de América. Estos dos países son muy parecidos, tanto sus habitantes como la cultura, como su gastronomía, como sus costumbres son muy parecidos. Parecieran que fueran el mismo país en cuanto a cultura, en cuanto a quizás gastronomía, en cuanto a costumbres, pero a su vez hay grandes diferencias que definen la idiosincrasia de cada uno de estos países, así como ciertas ventajas o desventajas que pueden tener ambos para nosotros los migrantes. En este video, quédate hasta el final, que vamos a estar viendo algunos puntos importantes, positivos o negativos de ambos países para que al final tú decidas qué país te conviene más para migrar en este 2024. Primero que nada, son dos países que en territorio son bastante parecidos. Canadá es un poquito más grande territorialmente que los Estados Unidos, pero sin embargo, la población de los Estados Unidos es mucho mayor. Aproximadamente son 333 millones de habitantes. Es muchísimo. Es un país verdaderamente grande hablando de todas las personas que viven en él. Sin embargo, en el otro lado, Canadá tiene una población muchísimo más pequeña, solamente casi 39 millones de habitantes en este 2024. 10 veces menos prácticamente que la cantidad de habitantes que tienen los Estados Unidos. Y sin embargo, en extensión territorial es un poquito más grande que los Estados Unidos. Ahora, ¿esto en qué influye? Bueno, influye en muchas cosas. La fuerza productiva de los Estados Unidos es muy superior a la fuerza productiva de Canadá. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es 25.5 trillones de dólares. Es una salvajada. Es el país con mayor Producto Interno Bruto del mundo. Sin embargo, Canadá solamente el Producto Interno Bruto es de 2.14 trillones de dólares. Una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, esa es una de las principales diferencias entre estos dos países. La economía de Canadá es muy buena, pero la economía de los Estados Unidos es totalmente un monstruo. Es la mayor economía del mundo y por ende las oportunidades de trabajo
oportunidades de negocio son mucho mayores, son prácticamente infinitas en los Estados Unidos comparado con Canadá. Ahora, es cierto que hay muchísimas más oportunidades de trabajo en los Estados Unidos y para nosotros los latinos hay un punto que es muy importante. La comunidad latina en los Estados Unidos es mucho más grande que en Canadá. Por ende, podría ser un poco más fácil encontrar trabajo en el vecino del sur y no tan fácil en Canadá. Otro tema muy importante es que el idioma español es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos. La comunidad, como te digo, la comunidad latina es bastante grande. Entonces, teniendo uno de los idiomas que más se habla en los Estados Unidos y teniendo muchas más personas con las que podrías interactuar de tu misma cultura, yo creo que es mucho más fácil encontrar trabajo y adaptarte a una cultura totalmente diferente como es la cultura norteamericana, incluyendo ambos países. Vamos a hablar un poquito de los salarios, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En algunos sectores los salarios son un poco parecidos y en otros sectores hay alguna diferencia. Por ejemplo, vamos a buscar los mismos salarios para las mismas industrias, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces de estas estadísticas de dónde las estoy tomando para que tú mismo puedas buscar en otras diferentes industrias los rangos salariales de ambos países y puedas sacar tu propia conclusión. Por ejemplo, si buscamos en Canadá cuánto ganan los conductores de camión, aproximadamente el promedio anual en dólares canadienses viene siendo de $47,000 al año. El salario más alto para conductores de camión viene siendo aproximadamente hasta $63,300 al año. Y el más bajo puede llegar hasta los $39,000 al año. Hasta los $39,000 canadienses al año. En promedio, 47. En Estados Unidos, el promedio puede llegar hasta $62,000 norteamericanos al año. El más alto llega hasta los $90,000. En cuanto a conductores de camiones, se ve una diferencia notable, aproximadamente de unos $20,000, $30,000 para los conductores de camiones en los Estados Unidos. Si comparamos, por ejemplo, otra profesión, en este caso vamos a hacerlo con enfermería, ¿ya? Vamos a comparar cuánto puede ganar una enfermera registrada en Canadá y una enfermera registrada en los Estados Unidos. En promedio en Canadá, el valor es de $73,000 al año. El más alto puede llegar hasta $83,000 al año. Y en los Estados Unidos, el valor promedio para una enfermera registrada es de hasta $75,000 al año, el promedio, y puede llegar, es más alto, dependiendo del hospital, dependiendo de la clínica, hasta $118,000. Aproximadamente, la media está bastante parecida, pero el valor más alto que podrías ganar en Estados Unidos es básicamente unos $30,000 más. ¿Esto qué quiere decir? Que, como mismo te hablaba al principio, al ser Estados Unidos un país más grande, con una fuerza productiva mucho más grande, con muchos más negocios, con muchas más oportunidades, yo creo que los salarios pueden ser un poco más altos en diferentes industrias. Y por último, vamos a estar comparando otra industria. En este caso es el sector de las ciencias de la computación o de la ingeniería de software. Y vamos a estar comparando cuánto ganan los profesionales de este sector. Todas las personas que tienen esta profesión, yo les digo que en la actualidad hay muchas oportunidades laborales, tanto en Canadá como en Estados Unidos y a nivel mundial. Y sobre todo que es una de las pocas profesiones donde puedes trabajar remoto. Desde la comodidad de tu casa, solo con una computadora, puedes hacer este tipo de trabajo y es muy bien remunerado. A raíz de la pandemia, muchísimas empresas migraron toda su fuerza productiva en el área de la tecnología y de la ciencia de la computación a trabajo a la modalidad remota. Y aún no todas están regresando a la modalidad presencial. Hay muchas que todavía vieron que les funcionó
y siguen trabajando de manera remota. Entonces vamos a ver unos datos puntuales de cuántos son los salarios en la industria para los ingenieros de software. Por ejemplo, en Canadá la media está alrededor de los $153,000 al año. Y el valor más alto que puede ganar un ingeniero de software no varía mucho, llega hasta los $157,000 canadienses al año. Ahora, si nos vamos a los Estados Unidos, vamos a ver que la media está un poquito más baja. La media está alrededor de los $122,000 norteamericanos al año. Por supuesto, uno es en dólares norteamericanos, otro es en dólares canadienses. Cuando haces la conversión, es posible que en los Estados Unidos este valor sea un poco más alto. Pero para una persona que vive en Canadá y para una persona que vive en los Estados Unidos, la conversión no es significativa. Tú ingresas en dólares canadienses y gastas en dólares canadienses. Tú ingresas en dólares norteamericanos y gastas en dólares norteamericanos. Entonces, la media está un poquito más baja. 153 en Canadá, 122 en los Estados Unidos. Pero sin embargo, el valor máximo que podría ganar un ingeniero de software en los Estados Unidos puede llegar hasta $164,000 canadienses. Un poco más alto que lo que podría ganar en Canadá. Ahora, esto también depende mucho de la empresa, depende mucho de en qué estado o provincia te encuentres. Si te encuentras en California, posiblemente los salarios sean mucho más altos. Si te encuentras en Vancouver, es posible que sean más altos también. Entonces, esto es un promedio en todo Estados Unidos y un promedio en todo Canadá. En resumen, podemos ver que los salarios en los Estados Unidos, de forma general, son un poco más altos que los salarios en Canadá. Si bien la balanza parece inclinarse un poquito hacia los Estados Unidos en cuanto a los altos salarios, vamos a hablar un poco ahora de los impuestos. Los impuestos son bien, el sistema tributario y de impuestos en ambos países es bien diferente. En ambos funciona en Estados Unidos por estados y en Canadá por provincia, y las escalas son un poco diferentes. Al parecer, la escala de impuestos de Estados Unidos puede llegar, para los que más ganan, hasta un 37% de impuestos. Y acá en Canadá es más o menos similar. Pero la diferencia es que en Estados Unidos esa escala de 37% es para las personas que ganan mucho dinero. Sin embargo, acá en Canadá, como que el rango donde pagas muchos impuestos es bastante amplio y los sectores medios de la población pues pagan altísimos impuestos. Otro tema importante en cuanto a los impuestos es que en Estados Unidos hay muchos temas que te ayudan a deducir impuestos. En Canadá no tanto así. Por eso es que pagamos más altos impuestos que en los Estados Unidos. Pero además, un tema que quizás es relacionado con los impuestos es en qué son utilizados estos impuestos. Y ahí es donde yo creo que Canadá tiene una ventaja, ya que estos impuestos son utilizados mayormente en la educación y la salud. Un gran porcentaje de los impuestos que pagan los contribuyentes de Canadá son utilizados para los sectores de la educación y los sectores de la salud. Es por eso que se escucha que en Canadá la salud es gratuita. No es gratuita porque la pagas de tus impuestos, pero sí es verdad que tienes acceso a todos los hospitales y a todos los servicios de salud sin tener que pagar ni un centavo, porque ya de tus impuestos sale el costo que Canadá invierte en la salud y también en la educación. La educación en Canadá, desde la primaria hasta high school, es pública, es gratuita. También existen colegios privados de tu elección, pero es muy buena la calidad de la educación en Canadá y sus instituciones educativas, y se invierte bastante de los impuestos en estos dos sectores. En Estados Unidos es interesante que la salud pública, la salud no es gratis, ¿ya? Siempre tienes que pagarte un seguro y con ese seguro puedes acceder a los servicios de salud. Yo creo, esta es mi opinión personal sobre este tema. Yo creo que si tú tienes una buena posición en los Estados Unidos, tienes un trabajo y
y tienes unos ingresos suficientes para pagarte un buen seguro, yo creo que no vas a tener problema ninguno. Con tu seguro vas a poder acceder a cualquier clínica, a cualquier servicio de salud y teniendo en cuenta que es privado, yo creo que va a ser un servicio mucho mejor que la atención pública acá en Canadá. La diferencia es que en una población tan grande en los Estados Unidos, no todas las personas tienen cierto estatus o ciertos niveles de ingreso para poder pagarse un buen seguro. Entonces, a muchas personas que tienen salarios mínimos o que trabajan en la media, es posible que esto les golpee un poco más, ya que tienen que pagarse su seguro, ya que cualquier atención en el servicio de salud hay que pagarla y a veces tu seguro no cubre todo, no cubre todas tus necesidades médicas. En cuanto al tema de la educación, si bien la educación acá en Canadá, en los sectores, en los niveles primario y secundaria o high school, son gratuitos, en Canadá también existe en Estados Unidos también existe la educación pública. Y hablando en temas de universidades, los costos de las universidades acá en Canadá son más baratos que los costos de las universidades en los Estados Unidos. Ahora, hay una gran diferencia en cuanto a presupuesto. Las universidades de los Estados Unidos son muchísimo más caras. Pero ojo, también hay una gran diferencia en cuanto al prestigio que tienen las universidades en los Estados Unidos con respecto a las universidades canadienses, que no son malas, pero las universidades de los Estados Unidos son muy reconocidas a nivel mundial. Les voy a dejar acá en la descripción del video un enlace con el ranking de las mejores universidades del mundo. Y la mayoría del top 10 son universidades norteamericanas. Ahí vas a poder encontrar Harvard, vas a poder encontrar el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vas a poder encontrar Stanford, vas a poder encontrar Berkeley, la Universidad de California, vas a poder encontrar otras universidades también del Reino Unido, como Oxford y Cambridge. Vas a poder encontrar la Universidad de Seattle, la Universidad de Columbia y la única universidad canadiense que está entre los primeros lugares, en el lugar número 18, es la Universidad de Toronto. Entonces, todas estas universidades norteamericanas tienen muchísimo más prestigio que las universidades canadienses. Hasta el momento ya hemos visto las profesiones, los salarios, los impuestos, tema de la salud, tema de la educación. Vamos a ver un poquito ahora cuán caro es vivir en estos países. Esto varía muchísimo. Estados Unidos tiene muchísimas ciudades, Canadá también tiene muchas ciudades donde los precios y los costos varían mucho. Vamos a tomar dos ciudades que son bastante parecidas y las que tienen los precios más altos en ambos países, aproximadamente. La primera, Nueva York, y la segunda, Toronto, en Canadá. Vamos a empezar por Toronto. Vamos a ver los temas de vivienda. Un alquiler en Toronto, esto es en el área metropolitana, te puede costar unos $3,800 canadienses. Esto es un departamento bastante pequeño en la zona cara de la ciudad de Toronto. Ahora, si buscamos un departamento del mismo tamaño, amoblado también, pero en una zona no tan cara de Toronto, te puede costar aproximadamente unos $3,000. Te estarías ahorrando $800. En gastos de servicio, luz, agua, electricidad, etc., estarías pagando en Toronto unos $242 canadienses. El alquiler de un estudio, esto es un departamento más pequeñito de unos 45 metros cuadrados. En Toronto, en la zona cara de la ciudad, te podría estar costando unos $2,500 canadienses. Esta misma modalidad, pero en una zona normal de la ciudad, no tan cara, te podría estar costando unos $2,000, o sea, $500 menos. Los gastos de luz y agua en estas condiciones serían de unos $137 canadienses. Ahora, vamos a ver esto mismo en Nueva York. ¿Cuánto podría ser estos costos? El alquiler de un piso igual, de unos 85 metros cuadrados, en una zona cara de la ciudad, te podría estar costando $4,500 norteamericanos. Un departamento del mismo tamaño, pero en una zona no tan cara de Nueva York, o en una zona normal de Nueva York,
te podría estar costando unos 3.100 dólares canadienses. Evidentemente es más cara que Toronto. Gastos de luz, electricidad, servicios en total, unos 185 dólares norteamericanos. Ahora, un departamento que es un estudio, que sería una sola habitación de unos 45 metros cuadrados, amoblado también, te podría estar costando casi los 4.000 dólares norteamericanos en una zona cara de la ciudad. En una zona no tan cara de la ciudad o normal, te podría estar costando unos 2.300 dólares norteamericanos. Los servicios disminuirían un poquito a unos 108 dólares norteamericanos. Entonces creo que hay un poquito más de precios, hay una diferencia un poquito notable entre una ciudad cara en los Estados Unidos y una ciudad cara en Canadá. Por supuesto, en Estados Unidos es un poco más caro. Por supuesto, la población de Nueva York es muchísimo mayor que la población de Toronto. La población de los Estados Unidos es muchísimo mayor que la población de Canadá. Entonces hay muchas personas necesitadas de pisos y siempre en las principales ciudades y en el centro de las ciudades estos precios suelen dispararse. Relacionado con los trabajos, se suele decir que en Canadá hay un poco más un balance entre el trabajo y la calidad de vida. Se suele decir que en los Estados Unidos la clase media trabaja constantemente, trabaja demasiado y a veces tiene poco tiempo libre o tiene poco tiempo para disfrutar de su calidad de vida. Acá en Canadá, la sociedad, la mayor parte de la población canadiense es la clase media. Y la clase media canadiense tiene un balance bastante bueno en cuanto a trabajo y en cuanto a tiempo para disfrutar de diferentes actividades que aportan a tu calidad de vida. Vamos a hablar ahora otro tema importante, que es la diversidad. Si bien se escucha mucho que Canadá es un país multicultural y muy diverso, producto a la gran población que tiene los Estados Unidos, la diversidad es mucho mayor. Y para nosotros los latinos es muy importante, primero, como les dije anteriormente, que el idioma español es el segundo más hablado en los Estados Unidos. De hecho, en algunos estados como California, como Texas o como la Florida, el idioma español se habla muchísimo. Si te vas a Miami, posiblemente el idioma que más se hable sea el español, incluso más que el inglés. Eso es muy bueno porque ayuda a que te insertes en esa comunidad, a que te adaptes más rápido al cambio cultural y que incluso el choque cultural no sea tan fuerte para ti, porque vas a encontrar muchos latinos, vas a encontrar muchas más personas de tu misma cultura y esto te va a ayudar mucho en tu adaptación y te va a ayudar mucho también a encontrar trabajo. Acá en Canadá, a pesar de que también hay personas de todas partes del mundo, la comunidad latina es mucho más pequeña que los Estados Unidos y a veces encontrar trabajo suele ser un poco más complejo. No tienes personas cercanas de tu misma cultura, quizás en tu barrio o donde vives, a veces es más difícil, hay barrios donde hay más, hay barrios donde hay menos, pero es bastante escaso. El idioma que más se habla es el inglés y el español se habla bastante poco. Así que a donde quiera que vayas, no esperes que te vayas a poder comunicar en español. Normalmente te vas a poder comunicar en todas partes solamente en inglés. Y otro tema súper interesante para nosotros, los emigrantes, es la flexibilidad y los diferentes programas migratorios que puedan tener estos países. Ahí definitivamente Canadá tiene muchos más programas migratorios para todas partes del mundo, incluidos nosotros los latinos, programas de estudio, programas de trabajo, programas de residencia permanente a través de trabajadores calificados, existen programas de trabajadores temporales, existen muchísimas más opciones para tú migrar de una forma legal, por supuesto, hacia Canadá que hacia los Estados Unidos. Los programas migratorios, incluso de refugiados a los Estados Unidos, son bastante restringidos y a veces, cuando logras ir a los Estados Unidos con una visa de trabajo, poder obtener la Green Card o la residencia permanente suele tomar bastante tiempo. Acá en Canadá existen muchos programas que en un año o 2 años, en un lapso de tiempo relativamente corto, unos 2 años, ya puedes tener tu residencia permanente y posteriormente, antes de los 5 años, ya podrías aplicar incluso a una ciudadanía.
En los Estados Unidos, salvo para los cubanos y creo que algún otro país del Medio Oriente, tienen algunas leyes específicas para darte la residencia permanente en un año, pero el resto de Latinoamérica es bastante complicado. Entonces, esa es una de las razones principales por las que muchas personas prefieren venir a Canadá por la vía legal, por la vía correcta, porque existen muchos programas que favorecen la migración controlada hacia el territorio canadiense, más que hacia los Estados Unidos. Esto es todo por hoy. Espero que el video de hoy te haya sido de utilidad, te haya servido de mucho. Estos datos que te acabo de brindar, te voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que los revises, los puedas analizar y puedas complementar un poco más toda esta información que te he dado. Esto es Que Volá Hacer y Chaolín, nos fuimos.